Los saludamos con gusto este martes 26 de julio del año 2022. Como siempre, agradeciendo que esté con nosotros, por supuesto en sintonía y además, bueno, pues con esta retroalimentación que tenemos día a día a través de las transmisiones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y saludo con mucho gusto y afecto a mi compañero Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor? Vero, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí contigo y por supuesto agradecer a quienes nos siguen, no solo a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, que eso es muy importante decirlo, sino también que nos sigue a través de redes sociales, Facebook, YouTube, el streaming lo que encuentran completamente en vivo ahí. Lo mismo que también en nuestra página web, que es el www.sistemamichoacano.tv. Agradezco también a nuestra compañera Julen Valencia Heredia, intérprete de lengua de señas, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué te parece, querida Vero, si vamos a conocer un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Iniciamos. La mariposa monarca no está en peligro de extinción, aseguran ejidatarios y prestadores de servicios de los santuarios. Ejecutivo del Estado regresa al Congreso Ley de Desarrollo Social por considerarla inconstitucional. En Michoacán se registra un incremento en la estadística de homicidios. Además, arranca el programa de verano para recibir a los paisanos michoacanos. Se espera recibir a más de 40,000 migrantes. Iniciamos con la información. Muy bien, entramos de lleno a la información que tenemos para usted. Ejidatarios de los santuarios de la mariposa monarca niegan que ese insecto se encuentre en riesgo de desaparecer. Luego de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza haya declarado en peligro de extinción a la mariposa monarca, un grupo de ejidatarios y prestadores de servicio de los santuarios en Michoacán se pronunciaron en contra de esa posición. Consideran que el insecto no está en condiciones de desaparecer. La mariposa está en peligro de extinción. Es una verdadera mentira lo que están diciendo y anunciando. Entonces, nosotros como dueños, y lo digo, dueños del bosque, lo hemos conservado y lo seguiremos conservando, porque esa fortuna que nos han dejado y que nos han heredado nuestros ancestros, como mi abuelo, mi padre, siempre nos han dicho, y siempre es nuestro criterio, cuidar el bosque. Y es que según esta organización, la mariposa, conocida por recorrer unos 3,000 kilómetros de los bosques de Canadá hacia los santuarios, que se ubican entre los estados de México y Michoacán, ha disminuido en los últimos años debido al cambio climático y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, Sergio Telles Guzmán, comisionado ejidal en El Rosario, sostuvo que los bosques son conservados para la llegada del lepidóptero. Decirles que en el ejido del Rosario, el mismo número que se ha venido manejando desde muchos años atrás, es el mismo número que tenemos aquí. La otra de hablar del cambio climático, a nosotros en lo personal, nosotros estamos trabajando con el medio ambiente. En nuestro bosque seguimos desde hace más de 20 años, estamos reforestando, conservando nuestros bosques. No obstante, pidieron apoyo a los gobiernos para continuar cuidando los santuarios que se ubican en la entidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Padrón, Guadalupe Becerril. Es una noticia muy afortunada, por supuesto, que no esté en peligro de extinción este lepidóptero. Sin embargo, debemos de poner pues de nuestra parte para conservarlo, para ayudar a que este patrimonio siga creciendo y bueno, pues para presumirlo por lo alto, porque es parte también de Michoacán. Y luego de las lluvias registradas el pasado sábado, 300,000 litros de agua fueron clorados por COEPRIS en zonas afectadas de Villamar. Escuchemos la información. La Secretaría de Salud de Michoacán, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mantienen sus brigadas de emergencias sanitarias en las viviendas afectadas de Villamar y han podido clorar 300,000 litros de agua para uso y consumo humano de un depósito y 2 pozos de agua de donde se abastece del vital líquido a las familias. Con la cloración del agua para uso y consumo humano se evita que las familias contraigan enfermedades diarreicas y de la piel al utilizarla en el caso de que se haya contaminado de aguas negras, basura o tierra. En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Zamora, el titular de la COEPRIS, Ever Flores Leal, realizó recorridos de verificación en los pozos de agua de la zona y se distribuyeron 150 frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras. Además, se tomaron 10 muestras de agua de la red para descartar que se encuentren contaminadas con residuos tóxicos, mismos que ya fueron enviados al Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Asimismo, ya fue verificado que el espacio donde se instaló el albergue de Villamar para vigilar se encuentre apto y que los espacios sean salubres. Las recomendaciones que estas brigadas emiten a la población son necesarias para que las familias que sufrieron encharcamientos esperen a que baje el nivel de agua del interior de sus hogares y una vez que esto ocurra laven pisos y paredes con jabón y cloro antes de volverlos a habitar. Importante que en Villamar sigan todas las recomendaciones de sanidad para que, pues bueno, se puedan evitar brotes de algunas otras enfermedades. Ahorita se están haciendo tomando todas las previsiones necesarias, por supuesto, pero hay que seguir, insisto, las recomendaciones de las propias autoridades. Vamos también en otros temas de salud a conocer cómo se encuentra Michoacán en cuanto al avance de la pandemia del COVID. Al corte del 25 de julio, la Secretaría de Salud en Michoacán registró 256 casos nuevos de COVID-19 y 2 defunciones asociadas a la enfermedad. La ocupación hospitalaria se reporta al 10.14%, con 63 camas ocupadas con pacientes sin intubar y con un paciente intubado. Con esto se registran 8.634 casos activos en el estado. El acumulado desde el inicio de la pandemia es de 8.631 defunciones y 194.990 casos confirmados. Y operadores de transportes en Morelia y Uruapan decidieron suspender las corridas a otros municipios y estados de la República. ¿Por qué? Debido a las constantes retenciones y agresiones a las que han sido objeto por parte de normalistas. La suspensión del servicio durante 3 horas generó que decenas de usuarios de las terminales de autobuses de los citados municipios perdieran sus viajes durante al menos 3 horas. Al respecto, la autoridad estatal acordó el establecimiento de una mesa de diálogo en la que participarán transportistas y normalistas, esto a fin de garantizar la seguridad de ambos gremios. Luego de la manifestación pacífica, las corridas fueron restablecidas. Muy bien, pues esperemos que no haya más riesgos respecto a estas corridas de autobuses. Finalmente prestan un servicio fundamental para el transporte de pasajeros. Entonces, pues esperemos que pues no haya más que... Todas las pérdidas que puede arrojar esto, ¿no? Todas las pérdidas, también con las personas que viajan, que ya tienen una agenda preestablecida y que pues todo se les mueve. Sobre todo la seguridad. Así es, efectivamente, esperemos que pronto se restablezca de manera formal, de manera normal. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, quien tiene el pulso de cómo se encuentra la capital michoacana el día de hoy en sus vialidades. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Amigo, ¿cómo estás? Mi querido Héctor, mi querida Vero, qué gustazo saludarlos. Feliz tarde de martes, un martes de contrastes aquí en la capital michoacana, y no solamente en cuanto al clima, sino también en movilizaciones, porque número uno, ya ustedes daban la información completa, se habían reunido transportistas, trabajadores del volante de los autobuses de pasajeros luego del incidente allá en Siripetío el domingo pasado, en donde ellos pues se reunieron en uno de las salidas de la TAP, de la terminal de autobuses localizada en el Libramiento, para demandar intervención de las autoridades y condiciones, garantías de poder transitar libremente sin tener que toparse con los normalistas. Ellos estuvieron aproximadamente hasta la 1:15 de la tarde. Hasta el momento estamos en asignaciones, tanto entradas como salidas, sin mayor novedad. Ellos ya se retiraron, habrá una reunión el día de mañana con las autoridades estatales. En contraste también, porque los normalistas dicen, no, pues que nos paguen los choferes de las unidades de autobuses de pasajeros en relación a uno de sus compañeros que resultó lesionado. Eso se puede traducir en manifestaciones para los días subsecuentes. Hasta el momento libres en este sentido, aquí en la capital y en las carreteras, por fortuna. De contrastes, porque en la mañana, aquí en la ciudad de Morelia, fresca la temperatura, 15 grados Celsius estábamos en esta mañanita de martes, a esto de las 7, 8 de la mañana, y ahorita un calorcito sabroso que nos está arropando con una temperatura ambiente promedio de 26 grados Celsius y sigue subiendo el termómetro, aunque la advertencia es de pronóstico de lluvias para Michoacán, Jalisco, Colima, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. En materia de vialidad, evidentemente, pero Héctor, con las vacaciones en el nivel básico, hasta este momento sin mayor novedad, bueno, salvo la movilidad propia de la hora, de la gente que va a comer, de la gente que está haciendo su mandado de manera tradicional, pero un poco más tranquilo, a diferencia de cuando tenemos clases en la ciudad de Morelia. Perfecto, Pepe Toño. Muchísimas gracias por este completísimo reporte de cómo se encuentra la capital michoacana.
Estoy a sus órdenes, que tengan una excelente tarde de martes. Gracias. Buen provechito, seguimos al pendiente en redes sociales y hasta el día de mañana. Por supuesto, te estamos siguiendo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto, hasta luego. Muy bien. Pues vamos ahora a una pausa y regresaremos con más. Tendremos la cultura, los deportes y, por supuesto, noticias importantes para ustedes. Estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos y Población del Gobierno de Michoacán, Elvia Higuera. Arantepacua se han convertido en un programa insignia para el gobierno del Estado de Michoacán. Todas las partes involucradas tiene que ser lo que derive de las investigaciones, que también es esa recomendación en contra del Estado de Michoacán, del gobierno. Tenemos una deuda histórica para con los pueblos y comunidades originarias. Las violaciones a derechos humanos nos están costando muy caras como Estado. Todo el sistema al pueblo. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Si la separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si la separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Festejaremos bailando el 85 aniversario de la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Este domingo, la Hora Nacional ya no solo se escucha, también se ve a través de los canales de la Red México en tu localidad. Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla les esperamos en esta emisión tan especialmente preparada para todas y todos. Porque ahí, donde ahora nos ves y nos escuchas, ahí está México. Con esto que es a las 2, por supuesto, información, lo más relevante acontecido hasta el momento en el estado de Michoacán y por supuesto también en el mundo. Y bueno, pues son más de 48 las iniciativas de reforma, incluida la que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las que se estarán discutiendo en la Cámara de Diputados en el marco de una reforma político-electoral que busca impulsar a nivel federal y para la cual este martes iniciará el proceso de Parlamento Abierto en San Lázaro. Dentro del paquete de iniciativas que serán analizadas y discutidas se integran las que presentaron las fuerzas o fracciones parlamentarias de oposición como Acción Nacional y se plantean temas como la creación de una vicepresidencia federal, gobiernos de coalición, financiamiento a partidos políticos, la nulidad de elecciones, entre otros temas. Esto lo explicó Irepan Maya Martínez, diputado federal integrante de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados. Este proceso de Parlamento Abierto se tiene previsto dure hasta el 30 de agosto próximo. Para comenzar entonces con el proceso de elaboración del correspondiente dictamen a partir de lo desahogado en este proceso, detalló el mismo legislador federal. Se prevé un parlamento muy intenso y por parte de la oposición lo que ya sabemos y lo que hemos venido viendo en todo este proceso previo en comisiones y en Junta de Coordinación Política de el PRD, por ejemplo, abstenerse en todo y el PAN y el PRI ir en contra. Han tratado de ganar tiempo y de obstaculizar el desarrollo del Parlamento Abierto, pero logramos sacarlo adelante. Mañana inicia, se van a analizar más de 48 iniciativas que están turnadas en comisiones, tanto en Comisiones Unidas como en la de Reforma Político-Electoral y en otras, en la materia electoral. Y además se va a discutir y debatir la iniciativa enviada por el presidente de la República. Una propuesta de la oposición y que se va a debatir en mesas
de Parlamento Abierto, el uso de la urna electrónica, el gobierno de coalición en las candidaturas comunes, la creación de una vicepresidencia federal, el proceso de designación de consejerías y magistraturas, sobre y subrepresentación electoral, el financiamiento a partidos políticos, la nulidad de elecciones, la organización de procesos, la intervención del crimen organizado en procesos electorales. En fin, son temas, la sustitución del INE, por ejemplo, que es un tema propio de la iniciativa del presidente. Todos los demás que te mencioné antes son propuestas de la oposición, específicamente de Acción Nacional. Está previsto que el 30 de agosto la Secretaría Ejecutiva de la Jucopo envíe el informe del resultado del Parlamento Abierto y entonces, en consecuencia, ya se proceda al debate en comisiones, a la construcción de un dictamen y en su momento procesar la votación en el Pleno, que esperemos que la oposición tenga la altura y la calidad moral para votar a favor del dictamen que se pueda construir en comisiones. Pues muy bien, un tema que deberá de estar avanzando ya en la Cámara de Diputados respecto a este proceso de Parlamento Abierto para lo que es la reforma político-electoral como una primera fase antes de entrar a comisiones a la discusión y elaboración del correspondiente dictamen. Un tema bastante polémico y dará mucho de qué hablar, por supuesto, a nivel nacional. Y pues bueno, continuando con la ruta de algunos ajustes en materia político-electoral, sobre todo en las demarcaciones en las que está dividida el país y los estados. Hace unos días recientemente se aprobó ya por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral una redistritación, entre ellas las de Michoacán. Y pues bueno, para platicar al respecto tenemos en vía telefónica a David Alejandro Delgado Arroyo, quien es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, con quien platicaremos algunos detalles sobre esta redistritación que ya fue aprobada por el Consejo General. Muy buenas tardes, don Alejandro. Muy buenas tardes, Héctor, a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, pues hace unos días finalmente se da esta redistritación que ya se había planteado, que pues bueno, cada cierto tiempo se tienen que hacer algunos ajustes en función de la cantidad de electores que hay en los distritos. Pues bueno, se tomaron en cuenta varios aspectos para hacer este reajuste. Ya se dio, o por lo menos el aval para la redistritación local, y hay algunos aspectos interesantes, como la creación o la conformación, mejor dicho, de un distrito electoral local de carácter indígena. Platícanos a grandes rasgos cómo queda finalmente esta redistritación en lo local, David. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, el pasado 20 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva distritación local de Michoacán. Ello con base en las atribuciones que tiene el INE desde el 2014, en el sentido de que le corresponde no solo a la determinación de distritos electorales federales, como ya lo venía haciendo el INE, sino también locales, y en este caso estas redistritaciones se hacen siempre que tenemos los nuevos datos del Censo General de Población. Es decir, el último censo es el de 2020, del cual ya tiene información y por lo tanto se están haciendo los trabajos de redistritación. En el caso de Michoacán ya culminó la distritación local. Obviamente hay 24 distritos electorales locales, porque hay 24 diputaciones locales de mayoría relativa, como lo establece la Constitución del Estado de Michoacán. Y obviamente lo que se busca en estos ejercicios que se hacen cada 10 años, por cierto, esta distritación que se acaba de aprobar servirá para las elecciones de 2024, de 2027 y 2030, siempre y cuando no se cambien las reglas del juego en términos de representación política, porque por ahí hay una iniciativa en el sentido de desaparecer todas las diputaciones de mayoría relativa, lo cual cambiaría todas estas condiciones, pero bueno, esperemos que esto no ocurra. Ahora bien, mencionabas el distrito y la cuestión indígena. Efectivamente, además de buscar el equilibrio poblacional, se busca también construir distritos locales indígenas, como también lo federal, ya estaremos informando en ese sentido, hacia el 14 de diciembre que se apruebe la distritación federal. Pero en lo local ya se tenía un distrito local indígena desde la distritación de 2016, con cabecera en Paracho.
ya existía este distrito, ahora realmente se vuelve a ratificar este distrito electoral indígena, solamente hay un cambio en ese distrito, sale el municipio de Quiroga y entra el municipio de Tingambato al distrito indígena, de tal manera que los municipios que conforman este distrito indígena son Coineo, Charapan, Cherán, Chinchota, Erongaricua, Nahuatl, Paracho y Tingambato, que en su conjunto significa que ese distrito está compuesto por un 76.37% de población indígena. Ahora, la modificación que se da de los demás distritos, que sale Cueneo y entra, sale Quiroga y entra Tingambato, pues genera también otra serie de cambios en cadena, como por ejemplo en el municipio de Uruapan. Uruapan también tiene un cambio significativo, porque hasta la distritación pasada nada más era Uruapan un distrito al norte y un distrito al sur. Pero derivado de las consultas indígenas también había una queja muy importante de parte de los habitantes de Parangaricutiro, porque no les gustó con la distritación de 2016 que se fueran al distrito con cabecera en Apatzingán. Esto derivado de los criterios de integridad municipal que no se movieron ni un ápice en aquel entonces, pero que ahora fueron parte de los foros que el INE hizo en la consulta indígena en materia de distritación. Muy bien. De que les quedaba muy lejos Apatzingán y pues ellos se sienten más integrantes de Uruapan, porque pues bueno, prácticamente son parte de la zona metropolitana de Uruapan, quienes conocen esa zona, ¿no? Muy bien. Y bueno, así hay una serie de cambios que van en cadena. Otro de los significativos que te diría es Tarímbaro, que ha estado creciendo de manera importante y ha generado que Indaparapeo se mueva al distrito 12 con cabecera en Ciudad Hidalgo y Copándaro al distrito 012 con cabecera en Puruándiro. Claro. Es decir, se queda en un territorio con menos municipios, derivado precisamente al crecimiento explosivo que tiene Tarímbaro. David, solamente para finalizar y puntualizar, una vez que se da esta redistritación local, ¿cuál es el reto inmediato que se tiene por parte tanto de las instituciones electorales como también para los partidos políticos frente a estos ajustes que se acaban de avalar? Bueno, lo más importante será difundirlos. Son cambios no muy significativos porque generaron un consenso de mantener en su gran mayoría las cabeceras, los distritos como estaban, con todas las cabeceras, de manera que pueda haber una mayor y más fácil identificación de los electores y nada más hacer esta difusión de los cambios. Lo que sigue en materia de distritación es esperar al 14 de diciembre, ya cuando se apruebe la distritación federal, y entonces ya explicar todas estas relaciones y nosotros a nuestro interior con el Instituto Electoral de Michoacán empezar a planear las labores de coordinación rumbo al siguiente proceso electoral 2023-2024. Perfecto, vocal, te agradecemos mucho que hayas tenido la atención de atender esta llamada y explicarnos a detalle qué es lo que ha pasado con esta redistritación. Estaremos, por supuesto, al pendiente de este y otros tantos temas que se libran ante el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en otros temas, es un acto inconstitucional pretender darle derechos a un embrión. Esto lo aseveró el Poder Ejecutivo de Michoacán, que regresó al Congreso la Ley de Desarrollo Social. Esto ha causado revuelo y ha sido descartado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno del estado presentó ante el Poder Legislativo las observaciones de la recién aprobada Ley de Desarrollo Social, la cual, entre otros aspectos, pretende reconocer la vida desde la concepción y ante la cual la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado se antepone a la dignidad humana de las personas con capacidad de gestar para disponer libremente sobre su cuerpo. Fue el pasado 22 de junio, en medio de protestas de grupos feministas, que el Poder Legislativo discutió y votó dicha ley, que hoy regresó a su cancha para un nuevo análisis debido a que el Poder Ejecutivo concordó en que contraviene las normas que reconocen derechos humanos en favor de las mujeres.
El Ejecutivo aseveró que fueron violentados los derechos humanos con la reforma a la Ley de Desarrollo Social debido a la restricción a la voluntad de las mujeres de poder decidir abortar, y pretender dar derechos a un embrión es un acto inconstitucional de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución Federal, que reconocen el derecho de la mujer a decidir abortar o no. Dentro de las observaciones que realiza el gobierno estatal, se advirtió que con dicha ley se pretende definir el momento en que inicia la vida y dotar de derechos al producto del embarazo, atribuyéndole con ello el carácter de persona, vulnerando los artículos 1, 4, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se señaló que la propuesta establecida en el Decreto Legislativo número 170 se relaciona con el reconocimiento de un derecho a la vida como derecho individual, que es totalmente distinto a cualquier otro derecho social que permite que sectores de la sociedad puedan acceder a programas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Y dejamos estos temas para irnos a la cultura y la voz amable de Gema Errejón. Muchas gracias, Berito. Muy buena tarde para ti, todas las personas que nos escuchan, nos ven y sobre todo nos siguen en las redes sociales de la televisión, de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán. Y esta tarde me acompaña Juan Marcos Martínez. Él es barítono y participa en la obra Sinsun, personaje de Papá Setsangari. ¿Estoy bien? Setsangari, sí. Setsangari. Bueno, pues bienvenido, Muchas Juan. gracias. Cuéntanos un poquito sobre tu papel. Ay, es un papel un poquito muy romántico, muy interesante. El papel en sí es el rey de que se ve pues en la difícil decisión de tener que impedir el amor de su hija con un rival. Es exactamente después del número de la lucha entre los aztecas y los purépechas, y resulta pues que el Setsangari y su papá pues son purépechas, y entonces la leyenda cuenta que Setsangari se enamora de un azteca, y pues el papá, al impedirlo, pues lo tiene que impedir porque pues, es una cuestión política, ¿verdad? Y entonces al impedirlo, pues la hija ahogada en dolor, con su llanto, pues termina creando el lago de Sirahuén. De Sirahuén. Sirahuén, sí. Bueno, esta es la tercera temporada y sabemos que has participado en cada una de ellas. Sí. Cuéntanos tu experiencia. Ha sido maravilloso. Para mí ha sido un placer desde el momento de mi audición. Realmente para mí el Sinsun significa muchísimo porque, primero, pues yo como cantante nicolaita, formado en Bellas Artes, pues le platicaba a Santiago, el director del proyecto, y le platicaba que yo pasaba al lado del teatro y soñaba con que cuando lo estrenaran, yo decía, ojalá mi nivel es lo suficientemente alto como para que me inviten, y pues Dios en su bendita gracia me cumplió ese sueño, y pues es a través de Sinsun. Realmente Sinsun para mí es el génesis de mi carrera profesional. He tenido la fortuna de poder salir en medio de las temporadas de Sinsun y siempre tener la dicha de regresar al Teatro Matamoros, a mi casa, a Morelia, donde nací y crecí, y a volver a interpretar el papá de Setsangari y a volver a ser parte de este colosal espectáculo que es Sinsun, que pues siempre lo tendré en el corazón. No, y que aparte pues es un parteaguas dentro de tu carrera, me platicabas, ¿no? Sí, claro, o sea, estaba saliendo de la carrera, terminé la universidad en el 2020 y tuve la oportunidad pues de que me invitaran a Sinsun, exactamente, a estrenar en el 2021, y después de eso pues se me empezaron a abrir las puertas en Europa y he tenido la oportunidad de ya cantar en varios países. Alemania me contabas. Alemania, sí,
Sí, que de hecho estoy regresando de un contrato de 4 meses en Alemania. Sí. Pues mira, qué padre que Sinsun te ha ido abriendo las puertas y sobre todo que fue un gran sueño para ti el hecho de inaugurar el Teatro Mariano Matamoros, que también es de talla internacional, así como la obra de Sinsun. Pero sobre todo, pues cuéntanos, todas aquellas personas que quieran ver la obra, que no han podido verla, ¿en dónde la pueden ver? ¿Qué horario? ¿Cuáles serán las funciones? Sí, bueno, toda la publicidad puede encontrar en las redes sociales del espectáculo, tanto como de Sinsun como del teatro, y los boletos se compran en Red Access, y en la taquilla del teatro. Los horarios son miércoles a sábado, a las 7 de la noche, y domingo tenemos una matiné muy bonita. La verdad, vayan a cualquiera, siempre el nivel se mantiene, el elenco es de talla internacional, pero lo bonito del domingo es de que hay unas preguntas y respuestas, entonces si tienen ahí curiosidades o cosas que quieran preguntarle al elenco o al director, siempre son bien recibidas. Y pues la invitación siempre es pues exhortarlos, si no la han ido a ver y si la fueron a ver, vuelvan a ir a ver, porque pues es un espectáculo que habla de nosotros, ¿no? Habla de la historia y la tradición. La historia de tradición. Mi colega Liliana Águilas 8 lo decía muy bonito en una de las pláticas que tuvimos, decía, pues de dónde venimos, habla de nuestra raíz, nos habla de lo que somos, entonces siempre es muy excitante y realmente nos encontramos con música tradicional. Santiago es un compositor impresionante y encontró la forma de meter las melodías de pirecuas y bisones pues michoacanos en medio de un pues, haciéndolo así, un soundtrack muy impresionante y pues realmente con artistas de altísimo nivel, ¿no? Pues Juan Marcos, pues muchas gracias, sobre todo pues a invitar a todas las personas a que vean, que conozcan esta obra que es Sinsun, que está puesta en escena en el Teatro Mariano Matamoros. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. No, al contrario. Ya sabe, esta es una de las opciones que va a tener para este verano, sobre todo un evento completamente en familia y con sana distancia, el uso de cubrebocas y pues una obra de talla internacional. Mientras tanto vamos a un corte y regresamos con mucha más información general con Héctor Iberito. Pintor y buen conversador, visionario y configurador de tonalidades. Creo en la inspiración porque hay un componente espiritual en la pintura y en el arte. ¿Te ha hecho vibrar algún pintor en particular que hayas visto el video, cómo por no. ejemplo? Yo iba felicísimo No, porque joven. pensé, voy a ser ayudante del maestro Salce en un mural. Hoy se comparte en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán sigue trabajando aun cuando las elecciones han pasado. Tiene atribuciones para intervenir en elecciones de jefe de tenencia, ya que recibe impugnaciones de las mismas. Además de las de otras autoridades auxiliares que se realizan en los diferentes municipios de Michoacán. Tribunal Electoral de Michoacán trabaja por ti. El presidente de la República falleció a las 11:30 de la noche de un 18 de julio. Si queremos ver a un Juárez impoluto, esto sería muy difícil.
Sin Juárez no hubiera existido Porfirio Díaz. Todo el sistema al pueblo. Regresamos con más aquí a las 2, tenemos más información para ustedes, pero además una invitada aquí en el estudio y nos da mucho gusto recibir a la doctora Blanca Izalia Leiva, y es rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan, a quien saludamos con mucho gusto y la recibimos, estamos hablando hasta del atuendo que trae el día de hoy. Bueno, pues digna michoacana y por supuesto representándonos. ¿Cómo está, doctora? Ay, pues muy bien, muchas gracias, muy contenta por poder estar el día de hoy con ustedes y poder compartir un poquito de lo que tenemos en la universidad y obviamente en la región de donde venimos. Por supuesto, ¿verdad? Como digo, hay que presumir y hay que ensalzar el trabajo que se está haciendo y además lo que es nuestro estado. Así es. Usted trae una convocatoria muy importante y la oferta educativa de una universidad politécnica que además es pública y tiene, bueno, pues un valor más. ¿Por qué? Porque tiene una educación muy singular. Cuéntenos, por favor. Así es. Bueno, primero compartirles, como bien nos comentas, que venimos de la Universidad Politécnica. Nos interesa mucho compartir la oferta educativa que tiene la universidad. Contamos con 5 carreras. 3 de ellas son licenciaturas y 2 ingenierías, que me voy a permitir compartírtelos para que obviamente el auditorio las conozca, como es el caso de la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas, la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, la ingeniería agroindustrial, la ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en terapia física. Estas son las 5 carreras con las que contamos en la universidad y me es muy importante compartirles, además de reiterar que nuestra universidad es pública, compartirles que tenemos un modelo acelerado. ¿A qué se refiere el modelo acelerado? Se refiere a que en 3 años, 4 meses, los muchachos y las jovencitas o quienes gusten inscribirse, porque no hay límite de edad. Eso es formidable. Exactamente. En 3 años, 4 meses, ellos están terminando su carrera. Y están terminando su carrera titulados, además, ya que el modelo de las universidades politécnicas es un modelo dual. ¿A qué nos referimos con este modelo dual? Bueno, que tienen la posibilidad de estar tomando clases en la universidad, pero también tener esa parte de la práctica en las empresas, en este caso, o en el sector productivo. Entonces ellos hacen una estadía, que nosotros le llamamos estadía, que es durante el último cuatrimestre de su preparación, y hacen un proyecto, y con este proyecto es como ellos o ellas logran titularse. Y qué bien que ya tengan garantizada esta parte, porque en muchas ocasiones dejamos que pase el tiempo y nos titulamos ya después de que ya trabajamos, incluso de que tenemos una familia, no sé, y cuántas deserciones hay de esto. O sea, ya dicen, pues ya me quedé, pues ahí te quedas como pasante. Así es. Ya no eres un licenciado, ya no eres un ingeniero. Qué bien que se dé esta oportunidad dentro de la misma universidad con estas facilidades, doctora. Así es, definitivamente quien egresa titulado. Entonces creo que ese es un plus fundamental, que es importante que el auditorio lo conozca, los padres de familia, los muchachos, las chicas que están interesados en estudiar alguna de estas carreras, que es parte de la motivación, y obviamente que nos manejamos de manera cuatrimestral. Compartirles también que las cuotas pues de recuperación o apoyo educativo, le llamamos nosotros, pues son realmente significativas, ¿no? Porque luego, como es este tipo de modelo, pues se piensa que es una universidad privada, y no, somos una universidad pública con recurso del gobierno del estado, con recurso del gobierno federal, y obviamente con la mejor intención y con muchas ganas de recibirlos ahí en la Universidad Politécnica para que sigamos siendo un polo de desarrollo. Claro. Además, compartir, considero importante en dónde nos estamos situados. La Universidad Politécnica está situado pues en la meseta purépecha. Nosotros nos encontramos muy a las salidas de Uruapan, camino o la carretera que va a Los Reyes, Huaparacho, entonces queda muy cerca. Comunicado también.
Efectivamente, muy comunicado y tanto muy cercano a nuestras comunidades. Esta universidad que ya tiene 10 años de estarnos ofertando esta matrícula, bueno, sabemos que puede ser un foco de atención muy importante para los padres de familia porque hay esta fuga de cerebros de quienes se van a otros países y también incluso los que vienen a la capital porque dicen, allá no tengo lo que tengo en Morelia. Qué bueno que estén llegando este tipo de recursos y este tipo de ofertas y oportunidades para nuestros jóvenes. Así es, y sobre todo que lo aprovechen y con obviamente esta oferta educativa que es pertinente también a la región, efectivamente, que los jóvenes pues que no les toque como a muchos de nosotros que tuvimos que salir, ¿verdad?, de nuestras comunidades. Yo soy de una comunidad de allá de la meseta, entonces pues por circunstancias en aquellos momentos pues tuvimos que salir. Entonces ahora pues que se aproveche y también a la gente de aquí tenemos alumnos de Guerrero, tenemos alumnos de Querétaro, tenemos alumnos de otros municipios. Entonces, bienvenidos todos. Y además, con el tema de seguridad, los padres de familia pueden estar más tranquilos que tienen ahí mismo en el municipio o los municipios aledaños a sus estudiantes y a sus hijos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Un placer, felicidades por esta labor y sigamos promoviendo lo que se hace aquí en Michoacán. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en la Universidad Politécnica de Uruapan. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a los deportes y esta parte dinámica que hay aquí con Ismael Herrera. Bueno, gracias a Vero y pues ya estamos en los deportes. Les comento, hubo una rueda de prensa para dar a conocer lo que va a ser el Mr. Michoacán 2022. En su 40 aniversario se va a celebrar el próximo domingo 7 de agosto en el auditorio Samuel Ramos de la ciudad de Morelia en punto de las 15:30 horas. Será válido para el Mr. México, que también celebra sus 70 años de existencia, donde se buscará boleto para un evento que se verificará en Europa. Se espera la presencia de más de 100 competidores, quienes participan dentro de 13 categorías en ambas ramas, 6 femeninos y 7 varoniles, en un evento que reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en el país. Por otro lado, 3 michoacanos buscarán su boleto para el Panamericano de Chile desde 2023, cuando este fin de semana asistan a Barbados al Campeonato Centroamericano y del Caribe y la Justa Centroamericana, donde se otorgará el pase a la citada justa. Viajan José Osvaldo González Rodríguez de Zaguayo, Fátima Odaldis López de La Piedad, Briseida Quiroz Rodríguez de Zitácuaro, la delegada y juez Alma de Madrid Olvera de Zamora. Y bueno, Armando Arroyo por ahí comentó sobre esta actividad y sobre lo que van a hacer la participación en el Panamericano. La categoría de fitness figura, fitness bikini, fitness wellness. También tenemos la categoría del Men Physique, una categoría de reciente inscripción en los círculos internacionales. Classic Physique también es relativamente nueva, y las categorías de varoniles de clasificados que toda la vida han existido. Evento que es de los más importantes del físico-constructivismo. Después viene el Mr. Morelos, que también es muy importante. Le estaremos dando seguimiento, por supuesto. El Incufide ofrece terapias de rehabilitación física, este órgano rector del deporte en el municipio. Como parte de los servicios a la población moreliana y a los usuarios de las unidades deportivas del municipio, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, INCUFIDE, ofrece terapias de rehabilitación física a quien lo necesite. Su plan de manejo, su diagnóstico obviamente, y en base a eso ya se mandan a los siguientes 2 pasos, que una es la fisioterapia con aparatos de terapia física o la rehabilitación acuática en su caso. El filtro pues tiene que ser de esta manera porque hay algunos usuarios, algunos pacientes que necesitan fisioterapia y otros que ya vienen con ese tratamiento previo y posteriormente necesitan la rehabilitación. El médico Ricardo Bocanegra, especialista en medicina del deporte, es el responsable de este programa, que cuenta con todas las herramientas necesarias para ofrecer el servicio de rehabilitación física
dentro de las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos Indeco. Sí, aquí tenemos el esquema está muy completo. De hecho, dentro de la acuática, dentro de la rehabilitación como tal, hay indumentaria valiosa como son elípticas acuáticas, bicicleta acuática, caminadoras acuáticas. Eso nos permite darles un muy buen manejo dentro de la rehabilitación acuática. El tema de los aparatos de fisioterapia, pues se tiene todo lo que es ultrasonido terapéutico, corrientes eléctricas, magneto, láser, compresas húmedo calientes, y eso pues básicamente es el esquema pues completo básico que debe tener un área de fisioterapia. Algunas de las lesiones más recurrentes que se rehabilitan con este programa son problemas de columna, de cadera y algunas otras circunstancias crónicas de rodilla, y de acuerdo a cada caso recibe el tratamiento pertinente. El seguimiento es diario, o en los días que vienen los usuarios se van valorando, se van haciendo notas de evolución. En base a eso se va preparando su alta, y la idea es que cuando se integren con nosotros a la rehabilitación y después lo que comentaba, las diferentes etapas que se llevan a cabo en la rehabilitación, al habilitar a un deporte, cuando es un problema crónico y algo que ya no tiene una corrección total y que tienen que continuar con la actividad física, normalmente los habilitamos para que, uno, si no saben nadar, empiecen, y es un buen momento de empezar con la natación como tal, como deporte, como actividad física. O dos, algunos fortalecimientos en superficie que son ejercicios básicos y fundamentales que también ese programa ya se está instaurando. El servicio tiene un costo de 200 pesos por cita terapéutica, y antes hay que realizarse un examen médico en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos Indeco. Bueno, pues hay una opción para usted, para el complemento del trabajo o la gente que realiza actividad física. Bueno, y el equipo de Michoacán FC ya celebró su primer partido amistoso de pretemporada en la Unidad Deportiva Maya, allá en el municipio de Santana Maya. Ganaron 5-1 a una selección de sub-25 de la Liga Municipal de aquel lugar. Y bueno, un partido muy interesante, donde los locales al minuto 8 se fueron arriba, al 15 Antonio Corona el 1-1, y el 17 Ricardo Ramírez el 2-1, al 50 Alfredo Banderas, refuerzo por cierto de Aguacateros de Uruapan, que realizó el 3-1, Diego Contreras de la Liga Municipal Morelia, de donde surgió, concretó el 4-1, y Osvaldo Guerrero al 82 el 5-1 en estos partidos de preparación que tiene Michoacán FC, a los que hay que resaltarles que están siendo ya más humildes, más modestos, y ojalá en esa objetividad y con los pies bien puestos en la tierra, enfrenten el siguiente torneo, que así debe de ser, en base los grandes equipos son en base a la propia humildad que se da. Bueno, esto es lo que tenemos en información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos con más información. Estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos y Población del Gobierno de Michoacán, Elvia Higuera. Agantepacua se han convertido en un programa insignia para el Gobierno del Estado de Michoacán. Todas las partes involucradas tiene que ser lo que derive de las investigaciones, que también está esa recomendación en contra del Estado de Michoacán, del Gobierno. Tenemos una deuda histórica para con los pueblos y comunidades originarias. Las violaciones a derechos humanos nos están costando muy caras como Estado. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está, y luego siento que contribuye más a que se genere más causas que ya hay.
pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Muchísimas gracias a quien continúa con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. ¿Qué les parece si vamos a conocer cómo se encontrará Michoacán este día en cuanto a su clima? En la madrugada de este martes se desarrolló la depresión tropical 7E en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero, la cual propiciará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y algunas zonas de Guerrero. Mientras tanto, las temperaturas permanecerán variables. En Morelia se espera una máxima de 23 grados Celsius y la mínima de 14. Puruándiro llegará a 25 grados y bajará a los 14. En La Piedad pronostican 26 en la máxima y 14 en la mínima. Zamora podría alcanzar 26 grados en la máxima y 16 en la mínima. Jiquilpan reportará 25 grados en su temperatura más alta y 16 en la mínima. Para Zacapu pronostican 22 en la máxima y 13 en la mínima. Uruapan tendrá 23 grados en la máxima y 15 en la mínima. Tacámbaro reportará hasta 23 grados y 14 en la mínima. Apatzingán tendrá 34 en la máxima y 22 en la mínima. Lázaro Cárdenas llegará hasta 32 grados y bajará a los 25. Zitácuaro reportará 22 grados en la máxima y 14 en la mínima. Hidalgo estará en 22 grados en el punto más cálido y 12 en la mínima. Así que tome sus precauciones porque habrá calorcito, pero también lluvia. Y bueno, pues ahora le vamos a presentar la información internacional más importante del día. El gigante ruso Gazprom reducirá las entregas diarias de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1 que conecta a Rusia a Alemania. La compañía aduce labores de mantenimiento de una turbina. Para el gobierno alemán se trata de un pretexto. El ministro de Economía, Robert Habeck, destacó que Rusia está rompiendo contratos y culpando a otros. La población alemana entre 15 y 24 años alcanzó su punto más bajo desde 1950, con tan solo el 10%, según datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis. A pesar de que la población ha crecido en general en Alemania, superando por primera vez la cifra de 83.2 millones de alemanes a finales de 2021. Según la Oficina Europea de Estadística Eurostat, España y Australia presentan cifras similares. Estados Unidos enviará otros 4 sistemas HIMARS de alta tecnología a Ucrania para ayudar a combatir al ejército de ocupación rusa. Estos lanzacohetes de alta precisión dan un nuevo impulso a las fuerzas ucranianas. Sus misiles tienen un alcance de 80 kilómetros, mucho más que la mayoría de los proyectiles rusos. El aumento de los precios de combustible a nivel mundial podría provocar el aumento del descontento en los pobladores de América Latina y generar nuevas protestas como las ya ocurridas en Argentina, Ecuador y Panamá. Aunado a ello, se espera una baja en la producción agrícola derivado de las altas temperaturas que provoca el cambio climático. Ya era el momento de conocer la información nacional más relevante. Luego del controvertido acuerdo firmado entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de Cuba, este fin de semana arribaron a México 60 médicos cubanos. El grupo de especialistas trabajará en el estado de Nayarit, en la región occidente, donde ya reciben capacitaciones como parte de su incorporación al sistema de salud pública. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de mantener su política energética que consiste en no aumentar el precio de las gasolinas a fin de reforzar el plan antiinflación. Dijo que se está revisando el precio de los alimentos de la canasta básica con productores y distribuidores para evitar su aumento. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron un muro del siglo XVIII, luego del hallazgo por parte de cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al realizar obras de renovación en pavimentos, rehabilitación de alumbrado público y sustitución de drenaje en las calles más transitadas del barrio de La Lagunilla en la Ciudad de México.
Hasta el 23 de julio en México se han reportado 60 casos positivos de viruela del mono, la mayoría de ellos en Ciudad de México y el estado de Jalisco. Así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al detallar que se trata de una enfermedad de muy baja letalidad. La Secretaría de Salud lanzó el portal informativo viruela.salud.gov.mx, donde se encuentra toda la información respecto al brote. Nos vamos rápidamente a la opinión de Ileisi Fernández. Muy buenas tardes a todos y a todas, con el gusto de saludarlos. Hoy, como cada semana, estaremos dando nuestra opinión para el sistema michoacano de radio y televisión. Hablaremos hoy del 26 de julio. El 26 de julio es una fecha muy importante para todos los cubanos y cubanas. Se conmemora el Día de la Rebeldía Nacional. ¿Por qué? El 26 de julio del año 1953, un grupo de jóvenes revolucionarios asaltaron los cuarteles Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. Estos jóvenes estaban organizados y liderados por Fidel Castro. La acción militar no tuvo los resultados que se esperaban, puesto que Fidel y los demás asaltantes fueron hechos prisioneros. De hecho, es en este año cuando se les realiza a Fidel el juicio por el asalto al cuartel Moncada y pronuncia su histórica frase: condenarme no importa, la historia me absolverá. Fidel es apresado, pero producto de la gran presión internacional es amnistiado en el año 1955 y antes de partir para México funda el movimiento 26 de julio, un movimiento de ideas antiimperialistas, un movimiento nacionalista y un movimiento inspirado también en las ideas del héroe nacional de Cuba, José Martí. Este movimiento 26 de julio fue de singular y de trascendental importancia en el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. De manera muy breve les he explicado esta efeméride tan importante para todos los cubanos. Mañana es un día de júbilo en Cuba. Se celebra el Día de la Rebeldía Nacional. En próximos espacios estaremos abordando un poco más sobre esta fecha de gran trascendencia para todos los cubanos. Muchísimas gracias a Ileisi Fernández por su colaboración con este espacio aquí de las 2 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Por cierto, ya llegamos al final de nuestra transmisión. Sí, ya llegamos a la recta final. A la recta final, pero recuerden que a las 8, bueno, está este noticiero de verano para que usted lo siga y también puede continuar siguiéndonos en redes sociales y por supuesto con la programación del Sistema Michoacano. Gracias, Héctor. Gracias, Vero. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó hasta este punto. Que tenga una excelente tarde y nos saludamos mañana. Pásela bien. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.